Bueno, buenos días, muchas gracias. Y pues como esta es la primera sesión del seminario, que quedará ya grabada, será accesible en línea, pues consideramos importante justamente retomar algunas ideas que se presentaron en la sesión presencial de inauguración del 18 de septiembre, donde estuvieron justamente, como nos comentaba Renato, las autoridades de la Embajada de la República de Corea y del CIDE, ¿no? Entonces, esta parte va a ser muy breve, nada más para sentar estas bases conceptuales. Muy bien, las industrias creativas, pues, como ya nos lo han mencionado, han cobrado protagonismo en las últimas décadas por haberse convertido realmente en motores de crecimiento económico, de innovación social, de desarrollo cultural. Y conceptos como economía creativa o economía naranja resaltan la importancia de la creatividad y el capital intelectual y cultural en la producción de bienes y servicios. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por ejemplo, destacan que las actividades creativas, que van desde el cine y la música hasta diseño, moda, generan empleo, generan exportaciones y generan también valor cultural. Comencemos entonces, pues definiendo qué son las industrias culturales y qué son las industrias creativas. ¿Por qué? Porque a veces se usa un término y a veces se usa otro. Y ahorita nosotros dijimos, nosotros vamos a hablar de industrias creativas, pero ¿por qué? Las industrias culturales se definen como el conjunto de actividades productivas que están centradas en bienes y en servicios culturales. Desde la sociología, los estudios culturales, los estudios de comunicación o de medios, podríamos dar una definición mucho más amplia para un análisis crítico, pero para su aplicación y análisis en el marco de políticas públicas y de economía, que es de donde nosotros partimos, la UNESCO en 1978 generó una definición operativa. Son las industrias que combinan creación, producción y comercialización de contenidos creativos intangibles de naturaleza cultural y que están protegidos por derechos de autor. Por su parte, las industrias creativas constituyen un concepto bastante más amplio que surgió de las políticas culturales anglosajonas en los años 90. Esto con la idea de incorporar no solamente las expresiones culturales tradicionales, sino cualquier actividad basada en la creatividad. Y lo distintivo de las industrias creativas es que gran parte de sus ingresos proviene de comercializar, digamos, el valor expresivo de las ideas. Esto significa que trasciende la función práctica de un bien o de un servicio. En otras palabras, mientras las industrias culturales se centran en productos con significado cultural intrínseco, las industrias creativas amplían la visión a toda actividad económica basada en la creatividad, en la propiedad intelectual y en la tecnología aplicada al contenido cultural. Y desde ese enfoque, pues las industrias culturales pueden verse realmente como un subconjunto de las industrias creativas que están más enfocados en la dimensión simbólica o en procesos de valor cultural. Entonces, cuando hablamos de industrias creativas, nos referimos a un conjunto amplio de actividades productivas cuya materia prima principal es la creatividad, el conocimiento, la propiedad intelectual y la estética. Y esto pues incluye, entre muchísimas otras, animaciones, videojuegos, música popular, cine, diseño, artesanía, gastronomía, turismo, etcétera. Actividades que obviamente generan bienes y servicios que combinan valor económico con valor simbólico y cultural. Entonces, ¿por qué es preferible desde la perspectiva de política pública hablar de industrias creativas en lugar de industrias culturales? Pues podríamos resumirlo en tres razones. En primer lugar, el alcance económico ampliado. El término de industrias creativas enfatiza esta dimensión productiva y de mercado. Pone atención en cadena de valor, desde la creación y producción hasta la comercialización, licencias, exportación. Y esto obviamente facilita el diseño de políticas que estén orientadas al crecimiento, al empleo, a las exportaciones. La segunda razón, pues las sinergias interseccionales. Industrias creativas, el concepto permite integrar sectores como diseño, gastronomía, turismo, con contenidos mediáticos, etcétera, ¿no? Entonces, esta mirada holística
posibilita políticas que potencien realmente los efectos colaterales. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un personaje popular puede impulsar el turismo local o productos agrícolas regionales, que es mucho de lo que vemos en los casos de Corea y de Japón que veremos más adelante. Y la tercera razón, pues que son instrumentos de política concretos. Hablar de industrias creativas facilita la creación de instrumentos regulatorios y de fomento, incentivos, protección de propiedad intelectual, apoyo a exportaciones, ferias internacionales, etcétera. Es decir, permite que el Estado actúe con medidas económicas y administrativas mucho más precisas. Así que, en resumen, pues el término de industrias creativas hace visible la dimensión económica y estratégica de lo que es la creatividad cultural, y esto facilita su incorporación en los planes de crecimiento y de internacionalización. Además, en los casos que estaremos trabajando, como como el de República de Corea específicamente y Japón, pues veremos que los gobiernos manejan el sector como tal, como industrias creativas, ¿no? Entonces, dentro de este seminario, el cual está enmarcado en un análisis de política pública para el desarrollo, pues decidimos manejar el concepto de industrias creativas y listo, ¿no? Ya los debates teóricos y los aspectos críticos, como comentaba ahorita el doctor Renato, pues esos serán para otros espacios. Pero en este seminario nos concentraremos en esta visión. Entonces, bueno, pues con esto concluyo esta etapa y le doy. Perfecto, muchas gracias. Y sí, justamente vamos a ver las diferencias, ¿no? Y por eso consideramos importante ver también el caso japonés. Ahorita les voy a dar un poco el recorrido. Yo me voy a enfocar en cómo surgieron las políticas de industrias creativas en Japón y lo que se ha llamado el Cool Japan, que tiene un enfoque totalmente distinto a las políticas de Corea. Y eso es lo que resulta interesante para ver justo lo que nos comentaba Eduardo al final, ¿no? No se trata de que México copie, o sea, agarre un modelito y lo copie tal cual, sino que vea cuáles son sus condiciones y cuáles son sus objetivos, porque también los objetivos de cada país pueden ser distintos en cuanto a qué quieren hacer, qué quieren lograr con sus políticas. Aquí el código QR que les presento nada más los lleva al artículo en donde trabajé esto a más detalle, por si a alguien le interesa. Bien. Ah, cuando hablamos de Japón, pues justamente con estas estadísticas que nos compartía Eduardo, sabemos que Japón ya tiene bastante tiempo en esta batalla de ser parte de los contenidos que circulan a nivel global, ¿no? Y solemos pensar en Japón con ideas de innovación tecnológica, de disciplina industrial, de tradición cultural, pero desde hace más de 2 décadas el país ha estado buscando proyectarse también como una potencia creativa y una potencia cultural que puede influir en el imaginario global. Y esto lo ha hecho pues a través del anime, del manga, también de videojuegos, de la música, de la moda, gastronomía, etcétera, ¿no? Una multiplicidad de expresiones simbólicas que ahora pues son parte del consumo cultural mundial. Y este proyecto no ha sido casual ni ha sido espontáneo. Al contrario, ha implicado la construcción de políticas públicas, de estrategias institucionales, de mecanismos de cooperación de diferentes sectores público-privado que han dado forma a esto que conocemos como el Cool Japan, que es un esfuerzo deliberado por transformar el atractivo cultural en una ventaja económica, diplomática y simbólica del país. Pero aquí vamos a ver que es súper interesante y clave lo que estaba haciendo Corea para que se desarrollara el Cool Japan. A comienzos del siglo XXI, la popularidad que tenía ya el anime, el manga y los videojuegos japoneses en el mundo, pues estaba generando valor económico. Sin embargo, hasta ese momento todavía no era eh, parte de una política consciente japonesa. Quien notó primero la influencia que estaba ganando Japón a nivel cultural fue Douglas McGrath,
que quedó plasmado en el artículo de la revista Foreign Policy de Japan's Gross National. En este artículo, el autor argumenta que aunque Japón había perdido ya dinamismo económico tras la crisis de los 90 y que ya no podía considerarse como una superpotencia industrial al estilo de las décadas anteriores, había emergido como una nueva influencia global a través de su atractivo cultural y simbólico. Y McGray notó que los productos pop japoneses se habían convertido en un fenómeno mundial. Y pues los que estamos aquí en Latinoamérica no podemos negarnos a eso, ¿no? Es cuando tuvimos todo ese boom del anime en los 90 y creo que por eso algunos nos dedicamos a estudiar sobre Japón. Entonces, estaba teniendo gran aceptación, estaba teniendo mucha popularidad entre públicos, sobre todo jóvenes de Asia, de América Latina, de Europa, y este capital cultural pues le estaba dando a Japón una imagen distinta, una imagen innovadora, deseable, cool, justamente, que era diferente a lo que se asociaba con su poder económico e industrial tradicional, que era como que la imagen de los salarimán, las oficinas, el trabajo monótono, extenuante. Entonces, McGray propuso esta idea de un Gross National Cool, haciendo el juego de palabras con el Gross National Product, ¿no? Para destacar que la capacidad de un país de inspirar, de seducir, de generar una afinidad a través de la cultura, pues es un recurso estratégico en la globalización. Entonces, la popularidad cultural podía influir en la diplomacia, en el comercio, en la imagen internacional y le estaba ofreciendo en ese momento a Japón pues otro campo para liderar. Entonces, el Cool Japan surgía como este activo intangible, pero con efectos tangibles en cuestiones de política y de economía, ¿no? Lo que conocemos como el soft power. En el año 2003, fíjense, el artículo fue en el 2002 y ya Eduardo nos dijo qué estaba haciendo Corea en esos momentos, ¿no? Pero todavía, también como nos lo dejó claro Eduardo, estaba muy enfocado en Asia en ese momento. Entonces, acá en Estados Unidos, en Europa, todavía no era tan visible lo que estaba haciendo Corea, era más visible la presencia cultural que tenía Japón, pero Japón todavía no estaba haciendo algo conscientemente. Hasta el año 2003, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, el METI, por sus siglas en inglés, publicó un reporte titulado hacia la internacionalización de la industria de contenidos, enviando la marca Japón al mundo, en el cual aquí presentaba que la situación de la industria de contenidos, nuevamente de contenidos, pues estaba ganando terreno a nivel mundial, pero ellos no estaban haciendo nada. Entonces, ¿cómo podían aprovechar la popularidad que ya tenía para ahora sí conscientemente establecer estrategias para todavía promoverla, ¿no? Eh, pero ellos tenían como que esta visión de que esa expansión de los contenidos en el extranjero podía mejorar la imagen del país, añadiendo valor a la marca Japón, es decir, al país como productor para tener efectos económicos positivos pues en otras industrias. Revisando las estrategias que tenía Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Corea del Sur, ellos estaban aplicando todo esto a su propia estrategia de internacionalización cultural. Los funcionarios del METI hicieron un llamado a darle la debida importancia a los productos de cultura pop en las políticas públicas. En una parte del reporte, de hecho, se lee, los contenidos nacionales domésticamente han sido vistos con indiferencia como industria. Son percibidos como algo para niños, algo que es un juego. Es decir, en ese momento, 2003, la mayoría de los burócratas japoneses todavía no consideraban a estas industrias como algo importante. Apenas algunos estaban como que notándolo y haciendo el llamado de, oigan, no es algo de juego, no es algo de niños, hay que aprovecharlo. Entonces la sugerencia pues era que se tomara en serio y que el gobierno se involucrara activamente para la promoción y la protección de estos contenidos japoneses en el extranjero. ¿Por qué? Porque en ese momento
parte de esa popularidad que tenía a nivel global se debía a la piratería, porque no había una regulación en muchos casos. Entonces estaba llegando a través de Internet el contenido a otras partes del mundo, se volvía popular, pero bueno, pues eso no redituaba a los creadores, ¿no? Y a los productores. En 2004, ya el METI preparó un seminario, que básicamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En México, preparó un seminario con gente relacionada con los principales campos de la industria para discutir cómo capitalizar esta popularidad de contenidos japoneses, particularmente en Asia, y otras formas de involucrar a otras industrias. Entonces, se estableció que la estrategia debía de centrarse en los productos que ya eran reconocidos a nivel global. El anime, el manga, los videojuegos, el J-pop y dramas y algunas películas, ¿no? Y que estos se consideraran el corazón del Cool Japan. ¿Por qué? Porque en ese momento el anime ya representaba más del 60% de la programación de dibujos animados en el mundo, sin ninguna estrategia específica del gobierno. Eso sí era como que realmente parte de lo que había hecho el sector privado. Hace rato Renato lo comentaba, ¿no? ¿Es el sector privado o es el gobierno? Hasta este momento en Japón era el sector privado, era el mercado lo que había llevado a esa popularidad. Entonces, ¿cómo podían realmente potencializarlo a través de políticas públicas? Entonces, la industria de contenidos estaba produciendo un valor que era cerca del doble de lo que producía la industria del acero en ese momento para Japón. Y estaba repercutiendo positivamente pues en otros sectores de la economía, incluso en la agricultura. Se comenzó a percibir que para inicios del siglo había una creciente demanda de frutas, de vegetales, de arroz, de té, principalmente del este de Asia, donde el consumo de productos japoneses se habían convertido en un símbolo de estatus. Entonces era así como que, ok, puede realmente influir en otros sectores. Pero aquí sucedió una situación clave. La ola coreana estaba llegando a Japón a inicios del siglo. El producto cultural que abrió el mercado así realmente fue la serie televisiva Sonata de Invierno. Un producto que era evidentemente coreano porque pues estaba desarrollado en Corea, eran actores coreanos, o sea, visiblemente era coreano y fue acogido principalmente por el sector de mujeres de mediana edad. Pero para ese mismo momento había ya llegado una cantante coreana, Boa, que también había comenzado a abrir el sector juvenil, atrayendo a públicos japoneses, pero contrario a Sonata de Invierno, Boa no llegó tratando de aparentar o de representar algo indiscutiblemente coreano, sino que ella fue promovida por una de las más grandes empresas disqueras de Japón, Avex, y cantaba sus canciones e interactuaba con los medios y con los fans en Japón en idioma japonés. Esta misma estrategia la siguió otro grupo que en Japón debutó como Toho Shinki, pero que en Corea había debutado años antes con el nombre de TVXQ. Y este grupo idol fue el que transformó realmente la ola coreana en un, digamos, en un tsunami en Japón. Justo en ese año, 2005 estamos hablando, la Organización Japonesa de Comercio Exterior, JETRO, en su informe sobre cómo mejorar la marca Japón, se refirió a lo que estaba haciendo Corea y llamaba a utilizar los contenidos, las artesanías y los productos agrícolas y marcas corporativas como, como parte de las políticas. Sí, en esta imagen que les pongo aquí, que es justo de este informe de JETRO, ahí hace la referencia específica a lo que estaba haciendo Corea. Entonces, estas políticas implementadas por Corea fueron claves también para la implementación de las políticas de Japón. Entonces, la ola coreana obligó a Japón a reformular su estrategia para, pues, no perder mercado incluso a nivel nacional, porque ya estaba llegando esa ola a Japón. Ya fue hacia 2010 que se consolidó la idea de que la promoción cultural no podía limitarse a los contenidos. Lo veíamos también en el caso que nos presentaba Eduardo.
que por ahí de repente hay como que industria de contenidos, industria de contenidos. También en Japón inició como industria de contenidos, pero en el 2010 ya dijeron, bueno, debe de ampliarse a lo que hoy conocemos como industrias creativas, integrando diseño, turismo, gastronomía, artesanía, etcétera, ¿no? Como elementos de un proyecto económico y diplomático. Y esta reorientación preparó el terreno para la creación de una oficina pública. En junio, en junio de 2010, el METI estableció la Oficina de Promoción Full Japan, con el mandato de diseñar y aplicar medidas para promover todas las industrias creativas como un sector estratégico. Y con esto, pues el término Full Japan se amplió para abarcar no solamente los contenidos, sino un conjunto mucho más amplio de productos y servicios creativos, finalmente consolidando tanto los esfuerzos como los conceptos, ¿no? O sea, hasta 2010, fíjense, también fue un trayecto pues de una década aproximadamente, dijeron, industrias creativas. La institucionalización incluyó varios elementos concretos, informes estratégicos, seminarios con agentes privados, recomendaciones para proteger la propiedad intelectual y la creación de mecanismos de apoyo para la exportación, ¿no? Y además el METI comenzó a patrocinar campañas para promover la marca Japón en el exterior y otras acciones de cooperación con otros ministerios para alinear el turismo, el comercio y la cultura. Ahorita ya, si ustedes entran a la página del METI, hay una división de industrias creativas dentro de su estructura. Entonces, este nivel de institucionalidad, pues, evidencia que la apuesta no fue nada más así como de momento, ¿no? Sino que realmente tiene perspectivas a largo plazo. Y un rasgo clave de esta estrategia institucional, pues ha sido la cooperación del sector público con la industria privada. El gobierno actúa en coordinación con productoras, con empresas de medios, con sellos discográficos, con agencias de turismo, organizaciones de diseño y muchos otros actores para diseñar campañas conjuntas. Y bueno, yo estudié un caso en particular, que es el caso de grupos idols, eh, de, de lo que se conocía como Janis Jimucho, y cómo algunos grupos han sido utilizados para proyectos de promoción turística, para campañas promoción de identidad nacional, etcétera, ¿no? Y luego se unen con la industria de turismo al promover los vuelos de Japan Airlines, etcétera, ¿no? Entonces hay una triangulación entre todos los actores. Y esta coordinación pues permite multiplicar obviamente los recursos y los canales de difusión sin que el Estado tenga que ejercer un protagonismo directo. Era Mariana, pero tenía que pagarle y no sé, no Ay, sé hay si. un micrófono abierto, creo. Gracias. Entonces podemos sintetizar las estrategias japonesas como que en tres ejes operativos. Por un lado, la internacionalización y la protección de derechos. Para ellos ha sido clave proteger la propiedad intelectual porque ellos dijeron, bueno, sí, nuestra popularización al inicio fue sin que la tuviéramos planeada, pero tampoco estábamos recibiendo como que los beneficios económicos, ¿no? Por toda la piratería, entonces necesitamos proteger la propiedad intelectual. En segundo lugar está esta integración sectorial, o sea, toda la cadena de valor con la intención de aprovechar personajes, historias, marcas para impulsar el consumo de los productos y del turismo, beneficiando a las economías locales también. Y el tercero, pues la diplomacia cultural y la construcción de la marca Japón. Y esto sobre todo después del terremoto del 2011 y del accidente nuclear, intensificó mucho este matiz de usar la cultura y a las figuras públicas para proyectar también esta imagen de resiliencia y un renovado orgullo nacional. Y bueno, los principales resultados alcanzados hasta ahora han sido que sigue la expansión global del anime, sobre todo aprovechando las plataformas de streaming y la distribución digital. En el caso de la música también se ha expandido, pero no al nivel del K-pop, precisamente porque las estrategias de muchas de las compañías productoras japonesas tienen una visión distinta.
no tienen el interés de llevar música japonesa en el idioma de las diferentes, de los diferentes mercados receptores, sino más bien decir, bueno, ustedes aprendan japonés, ¿no? Entonces, el enfoque, les digo, es distinto al que tiene Corea. La industria de contenidos fue convertida en el sector eje, digamos, de todas las industrias creativas y su valor sigue siendo comparable al del acero y los semiconductores en el caso de exportaciones. El turismo vinculado al contenido ha generado impactos positivos en los turismos regionales. Esto también, pues obviamente tiene una derrama en las localidades. La gastronomía japonesa se ha vuelto motor clave para el turismo internacional. Ha habido un incremento de turistas repetidores o de estancias más largas, sobre todo después de la pandemia, y hay una pues mayor visibilidad de la marca Japón, ¿no? Porque ahora sí hay como que este esfuerzo consciente de llevar Japón al mundo. Pero desde luego, la política de industrias creativas japonesas también tiene sus asegúnes. Por ejemplo, el relevo hacia mensajes de orgullo nacional y el empleo de figuras populares como representantes nacionales, pues es una clara instrumentalización de la cultura para reforzar una narrativa nacionalista y para modular ahí ciertos comportamientos sociales. Entonces eso, pues claro, tiene su parte de crítica. También sigue habiendo algunas brechas entre las políticas que implementa Japón y el mercado internacional. Muchos proyectos siguen diseñándose con una perspectiva interna, es lo que les comentaba, ¿no? No integra suficientemente las necesidades o las percepciones de los públicos extranjeros. Ha habido una dependencia en los estereotipos culturales. O sea, gran parte de la promoción internacional sigue girando en torno a ciertos estereotipos del anime, a los samuráis, a las geishas, y esto pues limita también la diversificación cultural y puede reducir el atractivo a largo plazo. Y entonces pues el reto está en mostrar la diversidad regional, la diversidad de lo que es la sociedad contemporánea y pues ir más allá, ¿no? Pero esto eh, está siendo visto, también Japón está evaluando constantemente y de hecho en 2024 lanzó la nueva estrategia del Cool Japan, haciendo estos ajustes por el cambio que hubo en las industrias luego del COVID y también incorporando un énfasis muy importante en la utilización de las nuevas tecnologías. Y por eso creo que es clave lo que nos va a comentar en un momento Marco, porque los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial pues son claves en las tendencias de las industrias creativas a nivel global, ¿no? O sea, y es algo que estamos viviendo y, ok, para dónde van a ir? Entonces, en suma, el éxito de Cool Japan pues es indudable, pero sus retos actuales son cómo diversificar contenidos, cómo equilibrar los beneficios regionales y cómo adaptarse a un mercado cultural global cada vez más competitivo. Entonces, bueno, pues muchas gracias y aquí dejo nuevamente el código para el artículo y le devuelvo la palabra a René.